¿Me dejo entender? Entonces, primero hay que descartar que no sea una infección o una inflamación de las vías aéreas superiores. Una vez descartado esto, recién podríamos estar sospechando la posibilidad de que podría tratarse de, de una anomalía del primer par craneal. ¿Cómo examinamos nosotros este par? A ver, doctor Morales, ¿cómo examina el primer par? Bueno, se le pide al paciente que tape con su dedo una de las fosas nasales, mientras en la otra fosa nasal se le pone una sustancia olorífica y se le pide que reconozca, o bueno, que percibe, que siente y qué es lo que huele, pues, ¿no? ¿Cómo lo huele? ¿Cómo lo siente? Así es, de forma. No, primero hacemos que el paciente ocluya una de sus fosas nasales con sus dedos y que inhale algún tipo de olor. En este caso, muchos utilizan el café o algún perfume y es de forma comparativa. Dale, el bebé está ahí. Y es de forma comparativa, ¿ya? Para ver si tiene o no algún tipo de dificultad para poder oler. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos examinar el primer par craneal, el olfatorio. Después nosotros vamos a evaluar el segundo par craneal. A ver, doctor Vicker, ¿qué evaluamos en el segundo par craneal? Doctor Vicker, Doctor, doctor, buenas noches, doctor. buenas noches. Eh, ¿Qué evaluamos en el segundo par craneal? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, doctor Vicker, le escuchamos. Usted no me escucha, parece. Doctor Vicker, ¿está usted ahí? No. Doctor, creo que tiene problemas porque no nos escucha. No, lo que pasa es que su micro está ocluido, está apagado. Doctor Matamoros, abra su micro. Bueno, doctora Nakamura. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, doctorita, ¿qué evaluamos nosotros en el segundo par craneal? Bueno, en el segundo par es el nervio óptico. Y bueno, vamos a evaluar, bueno, evaluarlo nos va a ayudar a ver si puede ver bien los colores o si tiene una buena agudeza visual. Ya. Doctora Morales, ¿algún otro examen para el segundo par? ¿O solamente nos limitamos a agudeza visual y colores? También debe examinarse el fondo de ojo y el campo visual. Muy bien, entonces cuando nosotros examinamos el segundo par craneal, vamos a evaluar, vamos a hacer 4 exámenes. El primero es verificar la agudeza visual. El segundo es verificar colores. El tercero es hacer campimetría. Y por último, el fondo de ojo, la fundoscopía. ¿Ya? Doctora Nakamura, ¿cómo examina usted la agudeza visual lejana? Bueno, mediante esta cartilla que se puede ver en lo que están proyectando, Claro. se podría ver.
bueno, si queremos verlo más lejano, tendrían que ser los números, la fila de los números más pequeños, ¿no? O de las No, letras no, más... no, 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 no. Los números no. Esa No, cartilla es estándar. sí, No me tiene refiero por qué. o sea, a los que están en las letras que están en el número 9. Me refiero a esa fila, o sea, de ese tamaño de letra. No le entendí lo que nos quiere decir. Me dice usted que tendrían que ser lo más grande las letras y después me dice la cartilla número 9. ¿Cómo es eso? No, Me o quedé- sea, quise decir que para ver si tiene una buena vista de lejos, debería empezarse por las letras más pequeñas, ¿no? Para ver si puede ver de lejos. ¿O estoy equivocado? Sí, totalmente. A ver, doctor, perdón, doctora Morales, ¿cómo se utiliza esa cartilla? Para hacer el examen de agudeza visual desde lejos con esa cartilla, tenemos que indicarle inicialmente al paciente que se ubique a una distancia de unos 6 metros de ella y Ya, que lo haga desde la parte superior hasta la inferior, o sea, desde las letras más grandes hasta las más pequeñas. muy bien. Entonces, doctora Nakamura, esta cartilla es estándar. No hay variación en el tamaño de las letras. Así está hecha. Se llama cartilla de Snellen. Entonces, probablemente cuando ustedes vayan al Serum, van a tener la necesidad de poder discernir si el paciente tiene o no una buena agudeza visual lejana. Si por A o B motivos llevan su cartilla de Snellen y la tienen, pues harán el examen respectivo. Y como dice la doctora Morales, recuerden que el paciente tiene que estar sentado a más o menos 6 metros de esta cartilla. O sea, ustedes colocan la cartilla y a 6 metros lo sientan al paciente. Y desde allí tienen que hacerle que se ocluya un ojo y se ocluya el otro para poder verificar cómo está la agudeza visual. Pero puede suceder que nos olvidamos de hacer nuestra cartilla de Snellen y nos fuimos al Serum sin cartilla de Snellen. Entonces, ¿cómo puedo hacer, doctora Méndez? ¿Cómo puedo hacer yo para poder evaluar la agudeza visual lejana? ¿Qué hago? Doctora Méndez. Doctora Morales. Sí, doctor, ella es la compañera, ella y la compañera Montalbán estaban teniendo problemas, por ello es que cuando No, activa su pero micro no se tiene, escucha no tiene problemas de conexión, doctora. Tiene problemas de audio o de micro. Yo no sé cómo va a dar examen, ¿ah? Yo le estoy perdonando, bueno, las prácticas, pero para el examen, si ella no mejora o no arregla sus conexiones, yo la voy a jalar. Porque es Doctor realizada Zamora, normalmente. Sí, dígame. doctor Zamora, discúlpeme, en la intervención de antes, mi internet estaba inestable, doctor. ¿Puedo responder a la pregunta, doctor? No, ya no estamos allí, ya avanzamos. La próxima, Vicker, ya no te preocupes. Ya está. Entonces, Está bien. recomiéndele que a a las dos doctoras que tienen problemas de conexión de su audio Sí, o su doctor, micro,
Sí, Solucionen sus problemas porque en el examen práctico, si no se presentan o tienen el mismo problema, yo no voy a... O se juntarán con alguna de ustedes para ir a dar su examen. Pero de alguna forma tienen que eso obviarlo. No se la van a pasar todas las ujú. prácticas pues con mala ¿Qué, conexión, ¿no? doctor? Se irán a algún internet, se juntarán con ustedes, con los que tienen buena conexión, no sé. Pero tienen que tener la iniciativa de no estar en este plan. Doctora Morales, ¿me Sí, escuchó? doctor. Sí. Ya. Doctor, dígame. No, estoy hablando a la doctora María, doctora Ángel. Perdón. No se preocupe. Ya, entonces, estábamos diciendo, suponiendo que no tengan ustedes la posibilidad de llevar la cartilla, entonces se colocan ustedes a 6 metros de los pacientes, los hacen sentar y desde allí le enseñan ustedes los dedos, pero le enseñan los dedos con la mano, con la palma de la mano mirando hacia ustedes para que no se confundan. Y se llama visión cuenta dedos. Entonces ustedes le enseñan de lejos cuántos dedos observan y les va a decir 1, 2 o 3, si es que lo logra apreciar. De lo contrario, les va a decir no distingo. Y entonces ustedes van a tener que pasar a la visión bultos. Él dirá, pues sí, le veo que está con el brazo levantado, la mano levantada, pero no logro distinguir cuántos dedos está haciendo usted. Y de esa forma ustedes ya identificaron que su paciente no tiene buena agudeza visual lejana. Y la recomendación es pues acudir al oftalmólogo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Doctor, entonces, doctora, perdón, adelante. entonces la distancia que usted, bueno, que recomienda son de 6 metros para lo de cuenta Yo no, dedos. yo no recomiendo. Así dice los estudios y así lo indican los libros. Sí, es que en el libro dice a corta distancia, pero no especifica cuánto. Bueno, 6 metros. 6 metros. El Sí. Argente, que yo Ujú. sigo que lo leo, dice solo Ya, corta distancia, no especifica, por eso tenía mi duda. perfecto. Entonces ya sabe que son 6 metros. Gracias, doctor. Ya. Ahora nos hemos quedado solamente 4. Está Nakamura, Morales, bueno, Méndez está de papel. La doctora Muñoz, Presente, doctor. muy bien. Muy bien. Entonces, ya hemos evaluado nosotros, digamos, la cartilla de Snelling, ¿cierto? Ahora hay otra cartilla para ver lo que es la visión de cerca. En agudeza visual, nosotros evaluamos tanto visión de lejos como de cerca. Entonces, para para evaluar la visión de cerca, nos dejan una cartillita, una cartilla de lectura que se conoce con el nombre de cartilla de Hager. Y ahí, igual que la agudeza visual lejana, también los tamaños de las letras van disminuyendo hasta hacerse más pequeñitas. Y de esa forma podemos corroborar nosotros cómo está la agudeza visual cercana. A ver, doctora Muñoz, ¿qué alteraciones de la agudeza visual conoce usted? La ambliopía, doctor, cuando hay una disminución de la agudeza visual. Ambliopía significa 2 o diplopía. La 2 disminución de la vistas. agudeza visual es la ambliopía, ¿De cuál de ellas? Pues de la de cercana la o de la miopía. lejana. La miopía es la disminución de la agudeza visual. Así es, doctor. Eso tienen que revisarlo, ¿ya? La miopía. ¿Qué otra conoce usted? Bueno, acá también puede ser la amaurosis, que bueno, es una lesión originada por, o sea, es una alteración
por una lesión del nervio óptico. Claro, pero la amaurosis es ceguera. El paciente Sí, que así tiene es, doctor. amaurosis de un Es lado, de la los dos pérdida de la lados, visión. es la pérdida de la visión, Así es, ¿no? doctor. Pero yo lo que le estoy preguntando es cuáles son las alteraciones de la visión. Usted ve ello. Ambliopía sí es una alteración, pero no está relacionada a disminución. La disminución de la agudeza visual es la miopía. ¿Qué otras hay? Bueno, la miopía, la catarata también puede ser. No, 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 no. La catarata es una lesión estructural, orgánica, ¿no? El cristalino se opacifica, no permite, dice. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué otras alteraciones de la agudeza visual tenemos? La hipermetropía. ¿Y ahí en qué consiste la hipermetropía, doctora? En no poder ver los objetos de cerca. No se ve los objetos de cerca. Pero ¿qué sucede? ¿Qué otra cosa tiene el paciente? Como su nombre mismo lo indica, hipermetropía. Hiper grande. Metría, medida. Entonces el paciente no ve de cerca, pero tiene un ojo de águila, de lejos, ¿no? Esa es la hipermetropía. Puede ver bien de lejos, pero no ve bien de cerca. Al revés de la miopía, ¿no? La miopía ve de cerca, pero no ve de lejos. Para ver, el miope tiene que acercarse, casi pegar su cara hacia la lectura. Y de lejos no ve nada, ve borroso. ¿Qué otra conocen? Hay un chiste que dice que los hipermétropes tienen que tener el brazo bien largo, porque comienzan a leer, por ejemplo, ¿no? Le dan un libro, comienza a leer y lo van alejando, lo van alejando, lo van alejando, lo van alejando y lo siguen alejando, y el brazo no les alcanza para poder enfocar bien. Han estirado todo su brazo y quieren seguir alejando el libro para poder leer. Muy bien. ¿Qué otra conocen? El astigmatismo. ¿En qué consiste el astigmatismo, doctora? Hay una visión borrosa de los objetos. Así es, hay una visión borrosa de los objetos, ¿no? Se ve doble los objetos. Muy bien. Eso es con respecto a la agudeza visual. Entonces, si a ustedes le dicen, examinen el segundo par craneal, tienen que hacer agudeza visual, visión lejana y visión cercana. Tienen que hacer, campimetría, fondo de ojo, y además de eso también tienen que hacer visión cromática, ¿ya? Visión cromática, no se olviden, visión cromática. Entonces, en orden, primero es agudeza visual y después visión cromática. A ver, ¿quién me dice qué utilizan? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué se utiliza para ver la visión, para evaluar la visión cromática? La tabla de Ishira, doctor. Ishira, ya, de Ishira, ya. ¿Qué correcto eso? ¿Está bien? ¿Está mal? El test de Ishihara, doctor. Muy bien, entonces se llaman las tablas de Ishihara, ¿no? O test de Ishihara. ¿En qué consisten estas tablas? Observen ustedes. Pueden ver, ¿no? La presentación.
Sí, doctor. Observen, son formas, en este caso lo han hecho de formas circulares, de diferentes colores, pero en el centro le ponen un número, una letra de un color definido, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué número hay acá? 45. 45. Muy bien, ¿y acá? 3. 3. ¿Y acá? 24. No, 84. 74. 71. 74. 74. Este, 8. 8. Entonces, de esa forma, ¿todos vieron los números o alguno tuvo dificultad? Doctores, ¿todos vieron los números? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Con Sí, doctor. convicción y sin miedo, ¿ah? Porque si no lo han visto, significa que tienen daltonismo, ¿no? El daltonismo es una enfermedad que no te permite diferenciar los colores, sobre todo el rojo del verde. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros utilizamos este tipo de test, el test de Ishihara, que nos permite ver, pues, los colores. Y se utilizan cartillas, ¿no? Se utilizan cartillas. Muy bien. Entonces, estamos acá viendo cómo está la visión cromática, los colores. Muy bien. Después de ello, nosotros vamos a evaluar en el segundo par craneal. Nuevamente les digo que tiene 4 etapas, 4 exámenes. Vamos a hacer campimetría. En la campimetría, el médico se sienta aproximadamente a 1 metro de la paciente o del paciente, ¿no? Previamente el médico tiene que tener una visión normal o debe estar pues con sus lentes que le permitan ver adecuadamente. Cuando el médico examina el ojo derecho del paciente, lo está haciendo con su ojo izquierdo. Se llama campimetría por confrontación. Para ello, nosotros vamos a tratar de dividir los campos visuales, tanto de la paciente como del médico, en 4 campos, en 4, trazando una línea imaginaria vertical y una horizontal. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la paciente debe estar mirando fijamente al médico, fijamente, sin mover los ojos, ¿no? Sin moverlo, lo mismo que el médico debe estar fijamente a la paciente sin mover los ojos. Y con su dedo, del mismo lado que está evaluando, va a levantarlo para pasearse por los 4 cuadrantes en los cuales dividió sus campos visuales. Entonces lo pondrá pues en el súpero externo, en el súpero interno, en el cuadrante ínfero externo y en el cuadrante ínfero interno, ¿no? Y le preguntará a la paciente, el paciente y el médico no deben mover la vista, ¿no? ¿Hasta qué punto puede mover su dedo el médico y la paciente puede reconocerlo, ¿no? Le pregunta, a ver, mire, sin mover sus ojos, a ver, todos ustedes miren de frente a un punto fijo y levanten su brazo derecho, Pónganlo en la parte inferior de su cara y comiencen a desplazar, sin mover los ojos, desplacen su dedo hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado y examinen hasta dónde lo pueden ver. ¿Lo hicieron? Sí.
Muy bien. Ahora suban su dedo, pero invertido, ¿no? Hacia arriba, en el campo superior. Y de igual forma, con su mirada fija, desplacen su dedo y sigan y traten de, o sea, de continuar observando, pero sin mirar, sin dirigir la mirada. ¿Hasta dónde lo pueden hacer? Entonces, de esa forma, ustedes se van a sentar frente a su paciente y le van a movilizar los dedos, tanto en el campo superior como en el campo inferior, ¿no? Y el paciente probablemente les dirá, sí, lo veo, lo veo, lo veo, o de repente lo ve para un segmento y no lo ve para el otro. Lo puede ver, por ejemplo, para la parte superior casi total, pero para la parte inferior no lo ve. Si solamente es un cuadrante, se llaman cuadraptopsias. Si es toda la parte superior o toda la parte inferior, se llamará hemianopsias. ¿Preguntas hasta acá? El examen es de forma comparativa, bilateral y simétrica, ¿ya? Primero un ojo, el lado derecho, y después el otro ojo. De repente, en esta foto ven ustedes que se está tapando con su mano, pero hay la oportunidad de poder ver unos aparatitos especiales para poder taparse los ojos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿se suele realizar siempre el de confrontación o el ixi-lateral? No te entendí cuál era la pregunta. ¿El de confrontación o cuál? Repita, por favor, la pregunta. Sí, doctor, le estaba preguntando si se suele usar siempre el de confrontación o el de ixi-lateral, o sea, el de un solo lado. Por ejemplo, usted mencionó de que el paciente se tapa un ojo derecho y el examinador examina con su ojo izquierdo. Mencionó que ese era el de confrontación, pero Si el paciente se tapa el ojo derecho, el médico tendrá que taparse el ojo izquierdo. Si el paciente se tapa el ojo izquierdo, el médico se tapa el ojo derecho. La idea es que el mismo ojo que se está mirando sea el que puede evaluar. claro. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos, si no hay alguna otra pregunta, hicimos campimetría, ahora vamos a hacer fundoscopía. Para nosotros hacer, después de haber hecho los 3 exámenes previos, el examen de fundoscopía, necesitamos un ambiente oscuro, ¿ya? Un ambiente oscuro, tenue. De igual forma, vamos a necesitar también un aparatito que se llama oftalmoscopio, que es el que están observando ustedes, ¿no? En la figura. Este de acá es un pantoscopio, porque tiene tanto para examen de ojos como para examen de oídos, ¿ya? Y este de acá, este solo, o estos de acá, o es el oftalmoscopio, que nos va a permitir hacer el fondo de ojo. Que nos va a permitir hacer el fondo de ojo. Bueno, acá están las partes del oftalmoscopio, el orificio de observación. Hay una pequeña lente a partir de por donde nosotros vamos a observar. Esto se llama cabezal, ¿no? Y hay unos discos. Hay unos discos que nos permiten girar que nos permiten girar y además de eso definir el selector de filtro y el selector de diafragmas para poder
ver bien, ¿no? Si es que tenemos algún tipo de alteración de la visión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo abordamos al paciente? Primero, nos acercamos hacia, prendemos el oftalmoscopio y lo calibramos bien y nos vamos acercando al paciente. Miren ustedes, igual que en la campimetría, si yo voy a examinar el ojo izquierdo de la paciente, voy a tener que utilizar mi ojo derecho, el ojo contralateral, ¿no? O si voy a cruzarlo, también lo puedo hacer. Pongo el oftalmoscopio a más o menos 45 centímetros de la paciente y con el haz de luz, porque el ambiente debe estar tenue o oscuro, me voy acercando hacia la pupila del paciente para poder ingresar. Y ya cuando veo la pupila, ingreso, me acerco plenamente a examinar al paciente, ¿no? A ver todo. ¿Qué es lo que nos va a orientar para poder ingresar? El haz de luz que nosotros colocamos nos va a poder permitir ver dentro un fondo rojo, y cuando ingresamos vamos a observar todo esto a través de la pupila del paciente, ¿no? Vamos a observar tanto la mácula, la arteria nasal y la arteria temporal, ¿no? Vamos a observar también las arterias superiores temporales, inferiores temporales inferiores. Aparentemente esto es un fondo de ojo normal. Vean ustedes cómo aquí está la papila, esta es la papila, y todo el resto, las arterias están bonitas, bien distribuidas, no están engrosadas, no son sinuosas, no son varicosas, ¿no? Tampoco hay signos de extravasación de sangre, ni grumos. Entonces, esto es un fondo de ojo normal. Sin embargo, sí podríamos observar alteraciones y podríamos observar, por ejemplo, en el fondo de ojo hemorragias, ¿no? Sangre, exudados o edema de papila. Edema de papila. Observen cómo la papila está protruida hacia afuera y hablamos de papila, edema de papila. Muy bien, entonces no se olviden que cuando se evalúa fondo de ojo, perdón, segundo par necesitamos evaluar agudeza visual, lejana y cercana. Necesitamos evaluar colorimetría con o visión cromática. ¿Con qué utilizamos? Con los test de Ishihara. En tercer lugar, campimetría, ¿no? Por confrontación. Y por último, el fondo de ojo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está claro, doctor. Muy bien. Doctor, Bien, una ahora vamos consulta. a ver. Buenas tardes, doctor. Doctor, estos exámenes, bueno, que acaba de mencionar, ¿se lo realiza también tanto a niños como a adultos? Sí, Para tanto niños hay otros exámenes, hay otros test. No, para ambos. Es el... Es igual. Ah, Sí. ya. Ok, doctor. Los oftalmólogos, lo que estamos haciendo es la evaluación neurológica básica de un paciente. Ya cuando ustedes caen en las manos de los oftalmólogos, ellos pues les pueden pedir una, digamos, campimetría computarizada, como lo que hay actualmente, ¿no? Campimetría computarizada, les van a pedir paquimetrías, topografías, que generalmente para poder, digamos, realizarlo necesitan ustedes ya instrumentos más especializados. Entonces, eso podrían hacer ellos, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer estos 4 exámenes
como básicos y como médicos para poder diferenciar ante qué tipo de compromiso estamos con el paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es evaluar 3 pares comunes, los nervios oculomotores. El 3, el 4 y el 5. Perdón, el 3, el 4 y el 6, ¿no? El 3, el 4 y el 6. A ver, ¿cómo evaluamos nosotros los nervios oculomotores? ¿Quién sabe? Esos 3 pares craneales están relacionados con la inervación de los músculos oculomotores y por lo tanto se evalúan en conjunto. ¿Cómo los evaluamos? ¿Alguien ha leído? Doctor, la evaluación es cuando el examinador le pide al paciente que siga con los ojos sin mover la cabeza, el dedo del el examinador, el cual lo pone desde, digamos, la mitad de la cara hacia el extremo y luego lo vuelve a regresar. ¿Alguna otra idea? A ver. ¿Alguna otra idea? Doctor, este examen para los 3 oculomotores, para los 3 pares, se puede estudiar a partir de una simetría facial, ¿no? Tomando en cuenta como eje el ojo, ¿no? Ambos ojos, para ver también cómo está su movimiento, ¿no? El movimiento ocular que presenta, ¿no? A la vez también ver la pupila, ¿no? Los reflejos que se generan en la pupila. También para ver la acomodación, cómo se acomoda, ¿no? La pupila. Bueno, parece... En eso entendí, doctor, en cuanto al examen de estos 3 pares craneales, doctor. Ya. Bueno, cuando evaluamos estos pares craneales que están en relación a la inervación de estos músculos, son músculos motores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es la motilidad extrínseca, extrínseca. Entonces, si nosotros nos acercamos, directamente lo primero que vemos es cómo están las hendiduras palpebrales. Y vemos si están abiertas de forma correcta o de repente están caídas y el paciente no puede. Si estuviera caída un párpado, ¿cómo se denomina eso? ¿Cómo se llama? Tosis Tosis palpebral. Tosis palpebral, muy bien. Y esa tosis palpebral, ¿qué nos está refiriendo? Hay una lesión del tercer. Una lesión total del tercer par craneal, correcto, muy bien. Muy bien, entonces, primero examinamos la hendidura palpebral que está en relación con el tercer par. Muy bien, supongamos que estuviera la hendidura normal. Entonces nosotros le hacemos un examen, en este caso, haciendo que el paciente siga un objeto, nuestro dedo,
en diferentes direcciones, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado externo y hacia el lado interno. Primero un ojo y después el otro. A ver, ¿quién inerva el recto externo? El sexto par, doctor. Doctora Nakamura, ¿quién inerva el recto interno? No recuerdo, doctor. No, pero ya lo tendría que saber, ¿no? Porque los pares craneales ustedes tienen que saberlos y van a dar examen. Muy bien. Entonces, ¿quién sabe? A ver, ¿cómo es la inervación? El recto interno es por el tercer par craneal, doctor. Ya. Eh, ¿Y el recto superior? el recto También. superior también es tercero, doctor. Tercero. ¿Y el recto inferior? También también es tercero, así como oblicuo menor también es por el tercero y oblicuo mayor por el cuarto, doctor. Entonces son muy pocas cosas las que tienen que aprender, ¿no? Está fácil, ¿o no? ¿No les parece fácil? Solamente hay 3 nervios y solamente hay 3 musculitos que van a ser inervados, 2 musculitos que van a ser inervados de diferente forma. Doctor Morales, a ver, ¿cómo sería? Que repita lo que se mencionó, la inervación de los músculos. Claro, Bueno, pero hágalo como para que bueno, yo recuerden todos sus compañeros. A ver. lo aprendería, bueno, si el, el oblicuo mayor está inervado por el cuarto, el recto Ya. externo por el sexto y todo lo demás por el tercero, pues, ¿no? Nada más. Eso es justamente lo que les estoy diciendo. Oblicuo mayor por el cuarto, el recto externo por el sexto y el resto por el tercero. Y si encuentran un paciente con tosis, ya saben que tiene parálisis del tercer par. ¿Ya? Hay una mnemotecnia que nos hace recordar, ¿no? Nos hace recordar. Que es abajo, arriba, abajo, adentro y arriba, abajo, al centro y adentro. ¿Qué nervio es? Tercero. Tercero. ¿Se acuerdan? Como cuando ustedes dicen, están en una reunión y dice arriba, abajo, al centro y para adentro. Igualito, la misma mnemotecnia. Es el tercero. ¿Ya? Muy bien. Y cuando bajen las escaleras, el único que actúa es el cuarto. Oblicuo mayor. ¿Por qué? Porque dirigen su mirada hacia abajo. Para poder bajar sus escaleras, tienen que mirar hacia abajo. ¿Ya? Esa sería la mnemotecnia que ustedes tendrían que aprender. Muy bien. Hemos examinado nosotros los músculos, la parte extrínseca, musculatura extrínseca. Vamos a examinar ahora la musculatura intrínseca. ¿Cómo examinamos? A ver, ¿quién sabe? A ver, doctor Vicker, ¿cómo se examina la motilidad intrínseca? En la motilidad extrínseca dijimos la hendidura palpebral y los movimientos de los ojos. Y en la intrínseca, ¿qué vemos? ¿Qué evaluamos? La intrínseca. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿No? doctor, no leí, doctor, esa parte, doctor. La pupila se examina, ¿no, doctor? El tamaño, cómo reacciona Correcto. frente a la luz. Así es. Examinamos la pupila. Y al examinar la pupila, lo primero que vamos a hacer es ver su tamaño, su forma, sus bordes. Entonces, una pupila muy contraída se llamaría, o se llama, ¿qué Miosis. nombre recibe? Y una pupila muy dilatada se llama Midriasis. midriasis.
Y si es una pupila que tiene bordes irregulares, ¿cómo se llama? Discoria. ¿Ya? Y si hay una pupila más grande que la otra o una más chica que la otra, ¿cómo se llama? Anisocoria. Anisocoria. ¿Y cuál es el diámetro normal de una pupila? De 2 a 5 milímetros. Ese es el diámetro normal. ¿Ya? De acuerdo a cómo esté la luminosidad o la iluminación en los ambientes, nuestra pupila se contraerá si es que hay mucha luminosidad o se dilatará si está oscuro, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a evaluar, digamos, la parte de la motilidad intrínseca. Muy bien. Entonces, el nervio óptico es un nervio aferente y el motor ocular externo, el tercer par, es un nervio eferente. Y esa motilidad va a estar dada pues por el tercer par, ¿no? Tanto la apertura como el cierre. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctor, Adelante. una pregunta, doctor. Y había leído de lo que viene a ser estrabismo convergente, divergente, y en la práctica clínica esos estrabismos se suele observar, doctor, o como general estrabismo se ve, doctor. Sí, lo vemos. Ok, A doctor. ver, espérate. Cuando les dije que nosotros tenemos que ver justamente eso, ver cómo están nuestras pupilas, el tamaño, también tenemos que darnos cuenta si hay o no movimientos, pues, ¿no? Si están en su posición. La pupila tiene que estar en una posición centrada en ambos ojos. Si por alguna razón está desviada, estamos hablando de extravismo. ¿Se ve la pantalla? ¿Logran verlo? Sí, pero aún no ha abierto ningún documento, ¿verdad? No, ya lo abrí. Ya estoy compartiendo. Todavía no ha cargado el documento. Bueno, ¿ven algo? Nada. Doctor, cuando usted comparte, debe poner pantalla completa. Tal vez ha puesto otra opción y por eso no se puede ver. A ver. Dejo de compartir. Vamos a ver. Compartir. Es que lo tengo en archivo, por eso lo... Pero acá está abierto. No sé. Cuando pone la flechita le aparecen dos opciones, la de pantalla y ventana, ¿cierto? Claro. La Coloque de pantalla y la de ventana. No te escuché, doctora Morales. Repita. coloque la opción de pantalla para que así les sea un poco más fácil de Ya. poner el documento. ¿Ahí ven ustedes? No. Está cargando, doctor. Ya. ¿Ven mi archivo? Aún el archivo no. Estamos viendo sus documentos.
Está cargando el archivo, creo. Ujú. Tiene que darle clic a su archivo, doctor, para que no podamos visualizarlo. Ya le di. Ya, ahora sí se Ahí. ve. Sí se Ya ve. le podemos utilizar. Ya, entonces observen ustedes, ¿no? Entonces cuando evaluamos nosotros pupilas, vamos a observar también, ellas deben estar en una posición céntrica, media, ¿no? Observen ustedes acá en este niño, cómo uno de los ojitos tiende hacia el lado nasal. Ahí es un estrabismo convergente del lado izquierdo, estrabismo convergente del lado derecho, estrabismo divergente del lado derecho. ¿No? Observen estrabismo convergente. Estrabismo convergente. ¿Se dan cuenta? ¿A eso querías ver, Vicker? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, eso es estrabismo. Puede ser convergente, unilateral, bilateral o divergente cuando se separan los dos ojos o cuando va hacia un lado. ¿Ya? Y otra alteración también que tenemos son los nistagmos. A ver, abran este archivo ustedes, cópienlo, pueden y mírenlo. O se podrá presentar acá, no creo. Sí se puede, doctor. Tiene que ponerse el link en alguna ventana para poder visualizarlo. Ujú. Mejor cópienlo y véanlo ustedes mismos, ¿ah? Si no, nos vamos a demorar más. La idea es que los ojos, como les vuelvo a repetir, deben tener una posición central en ambos ojitos. ¿Ya? Si por A o B motivos estos se mueven hacia los costados, hacia arriba o hacia abajo, estamos hablando de nistagmus. Ya estamos hablando de nistagmus. ¿Copiaron el himno? Doctor, si tuviera el link, en todo caso me lo podría enviar por WhatsApp para yo Te lo envío. compartirlo con ustedes. Ujú. Sí, por favor. Perfecto. Ya te lo envío. No hay problema. Ya. Listo. Entonces estábamos en quinto par. Muy bien. En el quinto par. En el quinto par, nosotros, ¿qué vamos a ver entonces? ¿Qué vamos a examinar? Quinto par. A ver, doctora Méndez. Doctora Méndez, ¿ya puede comunicarse todavía? Me llama la atención que la doctora ni siquiera abre su micro. Eso es lo que me llama la atención. Está presente, pero no abre el micro. Doctor, ahí vamos a evaluar los tres ramos sensitivos, Ah, como son el oftálmico, maxilar y mandibular, ¿cierto? ya. Y vamos a utilizar como que un pinchazo, ¿no? Un pinchazo para No. evaluar la sensibilidad Ah, de siempre la empiecen cara. con lo menos lesivo, ¿no? Si bien es cierto, vamos a examinar la parte sensitiva, podríamos ver si tiene o no dolor, si siente o no. Pero ¿por qué empezar con un pinchazo? ¿Por qué no primero Bueno, con el tacto, ajá, sensibilidad, con una con una, función, así, con un algodoncito, con una o brochita? torta de algodón. Ujú. Recuerden ustedes que el quinto par tiene doble función, es un nervio mixto. Le da sensibilidad a la cara y a la vez también tiene una función motora. Le da inervación a los músculos masticadores, tanto al temporal como al macetero. Entonces, si nosotros examinamos sensibilidad,
podemos coger un algodoncito y decirle al paciente, cierre sus ojos, señor, señora, y van pasándole el algodón de forma comparativa, primero por la frente, después por los ojitos y después por los pómulos y el maxilar, ¿no? Recuerden que el nervio trigémino tiene 3 ramas. Entonces esas 3 ramas nosotros tenemos que estimularlos comparativamente para saber si siente o no siente la paciente. ¿Ya? Entonces eso es la sensibilidad. Y en la parte motora, les recalco nuevamente que cuando examinamos motilidad o actividad motora, tenemos que examinar nosotros primero que examinamos motilidad pasiva. ¿Y ahí qué hacemos? Vemos el trofismo y el tono muscular. Comparamos cómo está una hemicara con la otra hemicara. Si una no está más desarrollada que la otra o si está más disminuida que la otra. Palpamos, vemos cómo están esos músculos. Le decimos al paciente cierre la boca y palpamos el tono muscular de ambos lados. Entonces estamos viendo trofismo y tono muscular. Y en segunda instancia vamos a ver la fuerza. Vamos a hacer que el paciente abra la boca y nos vamos a oponer a que lo cierre. Vamos a decir, a ver, lateralice usted la mandíbula hacia un lado y nos oponemos a ello. Lateralice hacia el otro lado y también nos oponemos. De esa forma estamos evaluando la motilidad activa del quinto par. ¿Preguntas hasta acá? Quinto par. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Creo que todo está claro, doctor. Seguimos entonces. Quinto par. Sexto par, ya habíamos dicho que es un nervio oculomotor, está con el tercero y el cuarto. No todos se evalúan en forma conjunta. Séptimo par. A ver, doctora. Doctora Montalbán, ¿cómo evalúo yo el séptimo par? Ya, doctor Morales, ¿cómo evalúo séptimo par? Bueno, doctor, primero tenemos que tener en cuenta de que tiene 3 funciones, ¿no? Visceral, sensitivo y sensorial. Si queremos evaluar lo sensorial, tenemos que tener en cuenta que corresponde a los 2 tercios anteriores del gusto. Entonces, podríamos evaluando dándole sabores, ¿no? Si puede reconocer los sabores en esa área de la lengua. El gusto, perdón. ¿Qué más? Bueno, en el área motora tendríamos que tener en cuenta de que inerva los músculos faciales de la cara, también llamados los músculos de la mímica. Entonces podríamos evaluarlo pidiéndole que haga gestos, ¿no? Algunos gestos, muecas, en donde nosotros podríamos evaluar el risorio, los bocinadores, los músculos propios de la mímica, pues, ¿no? Y... Muy bien. Claro. ¿Qué más, doctor? Y también en lo que es el sensitivo, tendríamos que recordar que tiene una rama en lo que es el pabellón externo de la oreja, entonces podríamos evaluar su sensibilidad.
en esa área del pabellón externo de la oreja. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes esas tres funciones que tiene el nervio facial, séptimo par. ¿Ya? Y evaluamos generalmente cuando sospechamos un problema neurológico. El gusto, muy pocas veces lo hacemos, aunque podríamos evaluarlo, como dice el doctor Morales. Pero sin embargo, sí tenemos que hacer que el paciente haga mímicas, que frunce el ceño, que sople, que silbe, para poder evaluar bien casi la mayoría de los músculos de la cara. De esta forma nosotros podremos detectar si es que existe o no alguna alteración y definir si es una parálisis facial, si existe o no parálisis facial, ¿no? Que puede ser de dos tipos, parálisis facial periférica y parálisis facial central. ¿Cuál sería la diferencia, doctora Nakamura? Bueno, en la parálisis facial es la mitad inferior de la hemicara y en la periférica hay una parálisis de los músculos, puede ser de repente solo de la boca. No estoy muy segura en la periférica. Y bueno, en la periférica también no, como que no puede levantar o elevar la ceja o cerrar el ojo. La boca está como desviada. Ya, en ambos casos está la comisura labial más disminuida, ¿no? Y generalmente los músculos normales tienden a jalar hacia el lado contrario, hacia su lado, mejor dicho. Doctora Montalbán, ¿ya apareció todavía? Doctor, estaba hablando hace un momento y me di cuenta que mi audio estaba apagado y luego ya le preguntó al compañero Ángel. La pregunta es, doctora Montalbán, ¿cuál es la diferencia entre parálisis facial periférica y central? Parálisis central periférica. Parálisis facial periférica. Doctor, la periférica va a afectar a los nervios periféricos, ¿no? Como su nombre lo dice. Sería... Bueno, sería en que la facial periférica, sería que pues, la facial periférica se instaura así de manera rápida. ambas se instauran de manera rápida. La diferencia es que entre la periférica es total y en la central solamente se toma lo está por debajo de la hendidura palpebral. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. Octavo par. A ver. Octavo par. ¿Quién ha leído el octavo par? ¿Alguno de ustedes? Doctor Matamoros. Doctor Matamoros, adelante. Sí, doctor. Bueno, el octavo par tiene dos ramas, ¿no? Lo que viene a ser el nervio coclear, que tiene que ver con la audición, ¿no? Tiene su origen en la protuberancia. Normalmente se relaciona con los órganos de corte y en forma de caracol, ¿no? Eso se observa, ¿no? Anatómicamente. Y la otra rama lo que viene a ser el nervio vestibular, que tiene que ver con bastante con el equilibrio, ¿no? Tiene su raíz o su naciente en el bulbo raquídeo, ¿no? Bueno, eh, normalmente en estos pacientes con daño en el octavo par craneal,
el paciente viene normalmente en la consulta viene diciendo que tiene baja audición, ¿no? De baja audición y tal vez presente tinnitus, ¿no? O también los acuífanos, ¿no? A veces escucha zumbidos, entonces eso es normalmente la mayoría de las consultas, cuando hay daño en este nervio. Eh, entre Bueno, estaba leyendo acerca del examen físico en cuanto al nervio vestibular, doctor, en el cual se evaluaba la coordinación estática y también la marcha, ¿no? En cuanto a la coordinación estática, se empleaba la maniobra que ayer vimos, lo que es la maniobra de Romberg, en el cual el paciente se pone de pie y con los miembros superiores extendidos, ¿no? Con los ojos cerrados. En cuanto a la marcha, también el paciente debe estar con los ojos cerrados, ¿no? Dando unos pasos adelante y también de la misma dar la vuelta, ¿no? Dando retro para atrás. O también el paciente puede andar de talones o también puede andar de punta de pie. Bueno, eso es lo que leí en cuanto al nervio vestibular, doctor, cómo hacer el examen físico, doctor, en estos pacientes. Doctor Zamora. Doctor Zamora, su micrófono está ¿Ahora me apagado. escuchan? Sí, ahora sí. Ya, entonces estaba diciendo al doctor Vicker, yo estaba hablando como tontito, pensando que estaba abierto el micro. Esa evaluación lo hacemos para marcha y coordinación, ¿ya? Acá en pares craneales lo que vamos a ahondar es más que todo la audición. ¿No? ¿Alguien ha leído cómo se evalúa audición? Se puede Doctor, hacer con la A escuchada o ver, algo. levanten la mano. O levanten la mano. Nadie. doctor, puede ser a través de la prueba de Weber. Y disculpe que no me sale la opción a mí para levantar la mano. Ya no hay problema. A ver, adelante entonces. ¿Cómo hacemos? Bueno, como le decía, se puede usar la prueba. Sí, pero primero hay una maniobra normal, ¿no? Las maniobras normales que nosotros... Ahorita le voy a dar la palabra mejor para que se explique esa prueba. ¿Qué hacemos nosotros para evaluar? Si tenemos un reloj de cuerda o que haga sonidito o de repente el chasquido de los dedos, nosotros lo acercamos al paciente y le vamos preguntando si escucha hasta determinada distancia. Si vemos que el paciente no escucha, pues tenemos que determinar el porqué de ese problema auditivo. Y para ello tenemos dos pruebas. Una de ellas es la de Weber, que el doctor Morales se está animando a explicarnos. A ver, ¿cómo es la prueba, doctor? Usamos para ello un diapasón, el cual lo colocamos de manera en el vértex craneal y se le pregunta al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Básicamente es eso. Ya. Bueno, si el Ven, paciente... ven en pantalla. Dígame. Siga, siga, doctor. ¿Se logra ver en pantalla? No, No, no se ve la pantalla, doctor. no se ve nada. Ya, siga, No. doctor. Bueno, cuando el paciente refiere la desviación de la vibración hacia algún lado, se habla de Weber lateralizado. Eso quería Ajá, comentar. muy bien. ¿Y la otra prueba cómo se llama?
La prueba de Rine. Ring, así es la prueba. ¿Y en qué consiste esa prueba? Bueno, se va a colocar como un mango de disociación en la apófisis mastoidea del paciente y se le pide que diga cuando ésta deja de percibir las vibraciones. ¿Y? Bueno, si es positiva, es cuando el componente acústico va a ser más duradero. Y cuando es negativa, el paciente va a tener una hipoacusia. Muy bien. Entonces, gracias, doctora Nakamura. Después de haber hecho nosotros nuestra primer examen manual rápido, nos queda pues las pruebas de diapasón con el diapasón. Entonces, eso nos permite diferenciar la sordera. Si es una sordera de causa nerviosa o es una sordera por conducción ósea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el método de Weber, se hace vibrar al diapasón y se lo coloca en el vértice del cráneo, como bien lo explicó su compañero, ¿no? Lo normal es que se oya igual en ambos lados, que sientan ustedes la vibración en ambos lados. Si hay sordera de conducción en un oído, suena más fuerte en el oído enfermo. Suena más fuerte en el oído enfermo, porque hay un efecto enmascarador del ruido ambiental. ¿Ya? Si es una sordera nerviosa, suena más fuerte en el oído normal. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? No. Ustedes hacen vibrar el diapasón y lo colocan en el vértice del cráneo. Lo normal es que escuchen en ambos lados de igual forma. Pero si la sordera es de conducción, va a sonar más fuerte en el oído enfermo. Pero si la sordera es, digamos, nerviosa, suena más fuerte en el oído normal. ¿Sí? ¿Están ahí, muchachos? Sí, doctor, se entendió. En la prueba de Rinne, la base del diapasón se hace vibrar al diapasón, se le da un golpe y comienza a vibrar. Y se coloca en la apófisis mastoides hasta que el sujeto ya no lo oye más. Se retira y luego se sostiene en el aire cerca del oído, ¿no? Y lo normal es que la vibración continúe en el aire después de que ha cesado el sentir de la conducción ósea. O sea, hacen vibrar, lo colocan en la apófisis mastoides. Una vez que el paciente les dice, ya no siento que vibra, lo retiran. Dice, pero sí lo escucho. Sigue escuchando. Cuando hay sordera de conducción, no se oyen las vibraciones en el aire después de que cesa la conducción ósea. Cuando hay sordera nerviosa, se oye la vibración en el aire después de que cesa la conducción ósea, ¿ya? Ya que la sordera nerviosa es parcial. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. De esa forma nosotros hemos examinado la audición en el nervio vestíbulo coclear del octavo par, ¿ya? Ahora vamos a examinar el noveno y el décimo. Siempre estos dos pares se examinan juntos, tanto el glosofaringeo como el vago, el noveno y el décimo. Se examinan siempre juntos. ¿Y qué examinamos? Examinamos lo que ya hemos revisado en los reflejos. ¿Recuerdan ustedes que examinamos en los reflejos? Tanto el velo del paladar como la sensación nauseosa, ¿no? Esos dos examinamos. Le invitamos al paciente a que abra la boca y con un hisopo o con un baja lengua tocamos el velo del paladar.
Si un velo del paladar está más caído que el otro, indudablemente que esto nos dice que hay un problema a nivel del noveno y décimo par, ¿no? Lo mismo al hacer penetran ustedes más adentro hacia la pared posterior de la faringe y también lo tocan y debe ocasionarse, el reflejo nauseoso. De estar ausente también hay un problema a nivel de estos dos pares craneales, noveno y décimo. Reflejo del velo del paladar y el reflejo nauseoso. De esa forma examinamos estos dos pares. El otro nervio que nosotros vamos a examinar es el onceavo par. Este onceavo par es un nervio motor y para ello nosotros vamos a hacer que el paciente le vamos a decir, a ver, señor, mueva usted sus hombros hacia arriba, lateralice su cuello. Así estamos viendo la función motora de los trapecios. Mueva usted su cara hacia los costados. De esa forma evaluamos el esternocleidomastoideo. Y como son nervios motores, también tenemos que examinar el trofismo, el tono y la fuerza muscular. ¿Ya? Haciendo eso, con el onceavo par, los espinales y el esternocleidomastoideo. Tanto trofismo como tono y fuerza muscular. Para fuerza muscular hacemos que eleve los hombros y que gire la cabeza para ver la resistencia de ambos músculos. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Doctores. Todo está claro, doctor. Y por último examinamos el doceavo par, el último, ¿no? A ver, doctora Nakamura, ¿cómo examina usted el doceavo par? Se le pide al paciente que protuya la lengua Ya. y movilice y que la movilice en varias direcciones. Muy bien. Entonces, no se olviden ustedes de que este nervio da inervación motora a la lengua. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el paciente realice diferentes movimientos con la lengua. Tanto que realice los movimientos como también nosotros examinamos la fuerza muscular que tiene la lengua, ¿no? Mueva usted la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Y después le hacemos que protruya a través de los carrillos. A ver, empuje con su lengua. Y ustedes tocan la fuerza de la lengua para un lado y para el otro lado. Es motilidad y fuerza muscular de la lengua. Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado el examen de nervios craneales. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Cuando examinen, tienen que examinar de forma ordenada, simétrica, para que no se olviden de ninguno de los pares. ¿Ya? Para que no se Doctor, no se olviden. suele evaluar sensación en el doceavo, ¿no? No, no se evalúa sensación. Solamente la parte motora.
Muy bien, doctores. Entonces, a prepararse para los exámenes, ¿ya? Sobre todo la parte práctica, ¿ya? No se olviden de mandarme sus videos para ponerle sus notas, por favor. Ya me están debiendo 2 o 3 videos, creo, ¿ah? Sí, sí, doctor. Mis compañeros ya los están subiendo al link que le envié en la carpeta de su nombre correspondiente. Ujú. Doctor, una consulta con respecto al examen. ¿Aproximadamente Dígame. cuánto dura el examen teórico? 40 minutos, doctora, no dura más. Son 20 preguntas con alternativas múltiples, 2 minutos por respuesta por cada pregunta y se acabó el examen. Perdón, ¿a qué examen se refiere usted? ¿Al teórico o al práctico? Al teórico, doctor. El teórico 40 minutos. El práctico es vida o muerte nada más, una pregunta. Cualquier pregunta. Una pregunta. Está bien. Saben bien, si no, muertos. Ya les dije cómo iba a ser. Entonces, Sí. prendemos todos el audio, ustedes son testigos, va la primera pregunta, evalúe funciones superiores o nivel de tal, estado de conciencia, cuál es la escala de coma de Glasgow, o evalúe usted segundo par craneal, o evalúe usted séptimo par, o evalúe usted quinto par, o el 9 y el 10, y nada más, eso es todo. O evalúe usted la parte sensitiva, no sé, pues lo que creamos conveniente en ese momento de la práctica, ¿no? O evalúe marcha y coordinación, o haga usted tal reflejo. Está Es bien, claro, doctor. ¿no? Gracias. Sí. Por eso necesito que practiquen, ¿ya? Practiquen sus exámenes, ¿ya? No es nada difícil ni del otro mundo, solamente tienen que estudiar. Tampoco hago preguntas esotéricas, ¿eh? Y las preguntas de los temas respectivos los mandan los docentes respectivos. Los que han dictado sus clases y han hecho sus seminarios, ellos mandan sus preguntas, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien, ahora ¿cuándo nos toca la próxima reunión? El día lunes a las 10 para el seminario de convulsión. Más temprano hay, me dijo clases, ¿no? ¿O no? Sí, a las 8 con el doctor Cabrera, su última clase. Y ahí con la doctora Tagle ya terminaron, todavía. No, la doctora va a dictar lunes por la noche y el martes en la mañana. Ya. Y el martes en la noche dicto yo, ¿no? Sí, el martes y el miércoles por la tarde. 6 de la tarde. Ujú, sí, doctor. Ya, listo. Quedamos así entonces. Muy amables. Gracias nuevamente por compartir. ¿Ya? Espero que les haya servido de algo. Doctor, muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor.